Saludos queridos patitos, estamos aquí por los recientes acontecimientos de India y Pakistán, Pakistán e India, enamorados el uno del otro desde 1947 en la partición tan británica. ¿Cómo quiere el mundo a los británicos? Han hecho todo tan bien, tan perfecto. Bienvenido, querido Mariano. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar aquí. Obviamente no sé si decir con pesar, preocupación e incluso, ahora viendo que no he ido más, alivio. Pero quién sabe, como siempre decimos, o decía Gustavo Bailer, que lo que comentemos aquí quizá en 10 minutos se quede obsoleto, ¿no? Quién sabe. Esta noche, como hemos podido comprobar tú y yo, ha sido relativamente problemática en el sentido de falta de desinformación, información con cuentagotas, información que podía ser falsa. Eso asusta. Y creo que fuiste tú que me preguntaste cómo cribamos esto. Muy complicado. Hasta que no me llegó aquella captura de pantalla que me enviaste tan amablemente acerca de todo lo relativo a lo que era digamos, la orden india ya de ataque, pues no me quedé, estaba a velas, ¿no? Por así decirlo, como cuando el apagón. En este caso, cuando ya, hablando de apagones, se comenta que en Mumbai, que en Nueva Delhi, se han hecho apagones programados para preparar a la gente, eso asusta. Y más asusta que son donaciones con arma nuclear, ¿no? Y a mí no me preocupan las naciones que tienen 300, 400 armas nucleares como Estados Unidos o Rusia, porque eso es realmente para atemorizar. Me da miedo los que tienen 20. Y la India creo que tiene 20 y Pakistán se calcula 29 y 10. Ahí están dispuestos a utilizarlo. Estamos hablando también de que casi una cuarta, quinta parte del planeta se encuentra en esa zona, ¿no? De población, quiero decir. ¿Qué podemos esperar? Pues da que pensar. No sé exactamente cuántas bombas nucleares pueda tener India, cuántas Pakistán. Por ahí al lado está China, que ahí la vertiente histórica seguro que acabará apareciendo respecto de qué pasó en el 47, la situación en el 62, cómo China entra en el negociado y acaba teniendo parte de Cachemira, que ahora está, diría, dividida en tres partes. En teoría, nos encontraríamos con un suceso en donde ha habido un atentado contra territorio hindú, pero como diría Emiliano, aquí las cosas hay que ponerlas claras en tanto en cuanto ha habido grupos terroristas hindúes que han actuado en Pakistán protegidos por el gobierno hindú, y al revés, terroristas pakistaníes que han actuado en la zona hindú protegidos por los pakistaníes, con lo cual es un juego de espejos. Pero en este caso nos encontraríamos con esa situación en la que ha habido un atentado en la zona hindú y ha sido replicado con la retaliación contra 9 lugares estratégicos de estos grupos, campos de entrenamiento o de formación o cualquier otro elemento que estuviera relacionado. Y a raíz de eso nos encontramos lo sucedido en las últimas horas de la respuesta por parte de Pakistán, en teoría en defensa de estos grupos terroristas, lo cual resulta curioso porque cuando uno no tiene nada que ver con estos grupos terroristas, pues simplemente dice, se lava las manos. Yo de esto no tengo ni idea. Has hecho una consideración muy buena. El gobierno indio o hindú apoyando a grupos separatistas como los baluches, etcétera. Bien. Y luego he dicho los pakistaníes con respecto a grupos fundamentalistas o terroristas. Bien, eso también. Me quito sobre por qué. Hay un estado profundo en Pakistán y solo se interservicio de inteligencia. Se puede comprobar que siempre que se ha vuelto al juego democrático, en el cual hay una separación de poderes entre jefatura de gobierno o jefatura de Estado, salvo en la época de Zia-ul-Haq, que era una dictadura, o Ayub Khan, en el cual pasaba a ser poderes presidenciales, o incluso con Pervez Musharraf, la figura del ejecutivo es el primer ministro. Habida cuenta de la recuperación de la democracia en el año 2008, anteriormente, en 94, 93, etcétera, ni la señora Benazir Bhutto, digamos el líder de otra dinastía, en este caso un partido de derecha, centro derecha, como es
la Liga Musulmana Pakistaní de Nawaz Sharif, hermano del actual primer ministro Shehbaz Sharif, han acabado su mandato. Tampoco un partido, digamos, independiente de los dos clásicos, el PPP y la Pakistan Muslim League, como es el partido Ittihad de Imran Khan. El mandato del Parlamento y del primer ministro suele ser 5 años. Generalmente cuando un primer ministro está a punto de disolver el Parlamento, deja su cargo y hay un caretaker, o sea, un primer ministro interino nombrado por el presidente. Un tecnócrata, por lo general. Aquí directamente los tecnócratas o incluso los primeros ministros son puestos y quitados por el Interservicio de Inteligencia. Es un hecho. No podemos decir que es algo contrario, porque es una mentira. Entonces, muy bien dicho, Juan Carlos, lo de los pakistaníes. ¿Qué pakistaníes? Es un gobierno que está atado de pies y manos, por mucho que se diga. Con una... No voy a decir estado fallido porque no lo es, pero con graves problemas democráticos, un país que se puede balcanizar en el peor sentido de la palabra, con 220 millones de habitantes, creo que tiene, y esa disputa por no solo la Cachemira india, todo el territorio. Pero ¿qué se busca aparte de esos grupos? Una independencia de Azad y Kashmir, la zona pakistaní, etcétera, una unificación total tipo lo que sea Irlanda. De darse esa unificación, todos los cachemires, que son musulmanes pero también con vínculos de muchos siglos con los hindúes, ¿querían integrarse en Pakistán? ¿O quieren ser una nueva nación independiente de aproximadamente 8 millones de almas? Porque nadie les ha preguntado eso. Y el problema es que a partir de los años 90, lo que era una lucha separatista, como también pasó con los baluches y los pashtun, nacionalista, se ha tornado con un componente peligroso que es el fundamentalismo integrista islámico. Vamos. Efectivamente, son muchas las posibles preguntas que se pueden hacer a la hora de entender, más allá de qué ha sucedido, de la realidad respecto de cuál es el objetivo de cada una de las partes. Porque Cachemira está fragmentada en 3 partes. ¿Hasta qué punto, primero, es posible una victoria militar en un territorio tan escarpado y tan difícil? Por otro lado, son 3 facciones, territorialmente hablando. Está la parte controlada por los chinos, por los hindúes y por los propios pakistaníes. Y estaríamos revelando también las dificultades de las debilidades internas respecto de la relación con los chinos que tiene Pakistán, la situación respecto de India. El primero que ha saltado a decir algo ha sido Israel, diciendo estamos con vosotros. La relación que viene formalmente desde 1992, ya son 33 años de relación pública. La situación precisamente a través de los chinos con el puerto de la costa en la zona baluche, sí, que tenía dificultades porque en teoría era un puerto que iba a servir para dar cierta calidad de vida para los baluches, pero ni trabajaron allí ni han recibido ningún tipo de beneficio, y era una especie de puesto colonial que servía a otras situaciones, hasta el punto de que ha recibido ataques la comunidad china por digamos que ser visto prácticamente como un aliado de la zona de Islamabad, es decir, de alguien que se ve incluso ajeno al territorio en esa disgregación territorial de la propia Pakistán, a pesar de que esta zona baluche tiene esa permeación respecto de el ISIS-K, Irán, la relación respecto de talibanes a un lado y a otro de la línea Durán, con lo cual ahí estaría la triangulación entre Afganistán, Irán y Pakistán. La situación respecto de India, respecto del proyecto Bharatilla, nacionalista, excluyente. Ahí decía hace un momento, antes de empezar la situación de la provincia esta que está Hyderabad, que tiene reminiscencias también en el momento en el que se produce la separación en el 47, en donde los principados parece que optaron en la separación del 47 a ver con quién querían estar, con papá o con mamá, y Hyderabad, que era con un príncipe musulmán, pues se quedó en la India, y la zona de Cachemira, que tenía un príncipe
indio, pero la mayoría de la población era musulmana, pues al final hicieron un culebreo y al final el territorio formalmente quedó en la zona de la India, pero como la población era mayoritariamente musulmana y se estaba convirtiendo el país de Pakistán en el país de los puros, el país del Islam, pues se revolvieron y montaron ahí parte del conflicto. Pero claro, aparte del conflicto dentro de Cachemira, está el conflicto más general, que por ejemplo en el 70-71, creo que lo hablamos en un conversatorio, el tema de Pakistán Oriental. Bangladesh, Bengala, sí, efectivamente. Y es un conflicto abierto todavía. A ver, también lo hablamos o lo habló, mejor dicho, Paco Campa, cuando el tema de Bangladesh, cuando Sheikh Hasina cae su gobierno, altamente corrupto, desde luego, pero muy hostil con Pakistán y aliado de la India, nominalmente, con todos los problemas que podía tener. Entonces, claro, estamos hablando de un triángulo muy peligroso. Y dices, bien, todo lo relativo a Cachemira, cuando hay independencia, los estados principescos, pero hay que... y esto no se puede dejar de un lado. El nacionalismo exacerbado que desde hace 11 años llega a la India por parte de Narendra Modi y de Subheto Bahariya Party, de partido hindú, por antonomasia, que ni siquiera se atrevió a llevar a cabo ese tipo de cosas como Atal Vajpayee, que fue el anterior primer ministro conservador, hasta 2000 creo que era 6 o 7, no me recuerdo muy bien, era suspender la autonomía de Cachemira, la Cachemira India. Claro, ahora mismo estamos hablando que Cachemira se ha convertido en una piedra en el zapato de la India, no solo por todos estos sucesos. Ahora mismo, y sin lugar a duda, lo podemos comparar con la Chechenia ocupada por Rusia. Bueno, sigue estando ocupada, no vamos a negarlo, pero esa ocupación brutal y esa contrainsurgencia, como lo llaman los rusos ahora, del año 99-2000 hasta 2008, 2009 nominalmente, o quizá podemos compararlo también con Xinjiang y la rebelión uigur. Entonces, obviamente, sí, la India, la democracia representativa, que no global, más grande del mundo. ¿Se traduce eso en un índice de derechos humanos más potente en Cachemira? No, ni muchísimo menos. Ya de por sí el país en Kazajistán, otros conflictos internos que tiene, incluso externos, como fue el de Sri Lanka con el problema tamil, se demostró que la India era un país que ha sido condenado pues por órdenes de, digamos, de no periodistas sin fronteras, quería decir, de lo que es Amnistía Internacional, disculpa. Pero ante todo ello, si hay una rebelión interna, es que puede haber otra guerra civil. Recordemos que no todos los chechenos, por ejemplo, por compararlo con algo más directo, que conocemos tanto tú como yo, que hicimos un conversatorio hace casi 3 años, pues tenemos el factor de había chechenos por Moscú, los más urbanizados, los de la planicie eran independentistas, pero ¿eran todos islamistas? A eso me retraigo. ¿Todos los cachemires que hay ahora luchando por la independencia son realmente o están imbuidos del movimiento salafista o islamista? Yo creo que no. Y de hecho ha habido muchos problemas de ellos matándose unos a otros. Sí, o por poner otro ejemplo, en teoría de la misma época, porque estamos hablando de la primera guerra chechena que empieza en el 94, en el 91 el tema religioso en Bosnia no era ningún clímax de conflicto. No. Entre otros, los que llevan el conflicto a un punto culmen de la religiosidad de aquellos musulmanes con M, en mayúscula, que ahora se llaman bosníacos, que son ciudadanos bosnios de credo musulmán, fue la ayuda iraní-pakistaní. De hecho, Javed Nasir, un ex jefe del Interservicio de Inteligencia, estaba siendo reclamado por la Corte Penal Internacional para interrogarle sobre su puente aéreo desde Islamabad a Sarajevo, por razones obvias que conocemos. Claro, ha muerto el año pasado, perdón, y aparte de todo eso, era muy mayor. Se utilizó la treta humanitaria en este caso, porque yo creo que podía ir perfectamente, o por lo menos haber declarado vía videoconferencia, ¿no? De todos modos, aquí es esto. El carácter religioso, lo que bien has indicado, empieza a nutrirse por, y siento decirlo, a veces me repito, pero también se dijo todavía a Paco, nadie supo, principalmente los estadounidenses, y no estoy demonizando, pero es que no lo supieron, tampoco los soviéticos cuando lo invadieron, lo que era abrir la caja de Pandora de lodazal afgano. Porque los ecos de la yihad antisoviética, que luego pasa a ser una yihad global, también pasaron por Cachemira. De hecho, Abdullah Sam, el padre de la yihad moderna,
indicaba que la yihad no iba a acabarse en Afganistán. Tenía que pasar a Cachemira, Tashkent, hasta recuperar ese sueño dorado del Andalus, ¿no? Que nadie se ofenda, es lo que decía él, no lo digo yo. No estoy siendo un anti-islam, ni mucho menos. Es lo que dijo el autodenominado padre de la yihad moderna. Que la gente me perdone si parezco pues otra cosa, que no es mi intención. Sí, es una problemática porque la guerra en el 80-89 permeó, se quisiera o no, a Pakistán y tal vez incluso lo transformó, lo cambió. Lo mismo que la situación de la OLP Fatah en los años 60-70 transformó el Líbano. Efectivamente, sí. Ir hacia atrás no fue una opción o no se quiso hacer, lo mismo que ir para atrás en dirección hacia lo que era el Pakistán de los años 50-60 no se quiso hacer, y en parte tal vez porque en ese golpe de mano del 79 en Kabul, donde los urbanitas, y ahí estaban las fotos que son representativas, pero no se puede extrapolar a lo que no era. La foto era respecto de que los urbanitas tenían una cultura más o menos de la época, con una vestimenta, una forma de estar y de ser, pero Afganistán era mayoritariamente la zona rural, una zona en la que tras la tradición, y ahí podemos retrotraernos por ejemplo al siglo XIX español, en donde se imbricaba la tradición religiosa respecto de unas costumbres culturales que permitieron, por ejemplo, a un Cabrera, en la zona del Maestrazgo, retener el carlismo en 3 guerras, no como nosotros los vascos, que hicimos 2, allí hubo 3. Y en el caso de Kabul estaba la cosa más o menos clara, pero en la zona periférica esa visión traída de la Patrice Lumumba de Moscú establecía la idea de que no, la modernidad pasa por estos pasos que deben hacerse respecto de una idea institucional, jurídico-política. No, pero el ámbito rural tenía una idea respecto de una red de defensa, de más o menos unos con otros, una especie de seguridad social, tribal, en donde el eliminar eso sin tener nada a cambio hizo que se pudieran ser carne de cañón de los grupos que pudieran prometer cualquier cosa que fuera distinta, pero que ofreciera algo que sustituyera al régimen anterior que había funcionado durante siglos en ese ámbito tribal. Eso acaba permeando la consecución por parte de, por ejemplo, la guerra de Charlie Wilson, esta película tan interesante. Esos fondos, crear los Mujahideen, a la hora de permear, porque a fin de cuentas, ¿por dónde pasaba todo esto? Pasaba de Pakistán a Irán, a Afganistán. La frontera noroccidental, lo que se sigue llamando las patas, Federal Administrated Tribal Areas, áreas tribales federalmente administradas, que de hecho, por mucho que se diga, van para el 21º año de guerra, el Waziristán, y no hay control efectivo de Islamabad ahí. Claro, al final, ¿qué pasa? Lo de siempre, y eso se extrapola a Cachemira y a la lucha contra la India. Se arma a unos grupos rebeldes, los más fundamentalistas, porque a los que mejor combatían, supuestamente. Estoy hablando de Gulbuddin Hematiar, estoy hablando de Abdul Rasul Sayaf, etcétera, e incluso a algunos de origen en Cachemir, como era Ilyas Kashmiri, que muere asesinado por Estados Unidos, como dije otro día en Beru Martis, pues tras el asalto a Abbottabad, donde acaban con Osama Bin Laden una semana y media después, 2 semanas, no recuerdo bien. Se bombardea un campo de militantes cachemires en Pakistán. Es cuando se dan tirón también de orejas, porque las relaciones de Estados Unidos con la India, en la época sobre todo la que fue, no era una república socialista, pero tenía un socialismo de Estado en términos económicos, no fueron muy amables. A ver, y también se dice de Pakistán, que a Pakistán, creo que traía tu propio libro, el que me recomendaste, perdón, el de la bomba islámica, decía, es que a Pakistán lo mantienen 3 As: Alá, Fuerzas Armadas y América. Es un hecho. Es así. Y se ve también muy bien en la guerra de Charlie Wilson. Hay un efecto derrame, efecto spillover. Y lo que vemos, o lo que vimos, es pues como los grupos cachemires, minoritarios en principio, islamistas, envalentonados por la yihad antisoviética, pues trasladan la guerra a su propio país. Algo que también se ve de otro modo, pero sin este separatismo, pero lo que fue la guerra civil, efectivamente, del Líbano, de otro modo, por ejemplo de la OLP, pero también por ese traslado de
afganos, como lo llamaban, a combatir o en Filipinas, en Mindanao, ya lo hemos hablado otras veces, o mismamente en la terrible guerra civil de Argelia, ¿no? La década perdida. Sí, del 92 al 2002. Es cierto que en un momento dado se habló acerca de la expulsión de afganos desde Pakistán, cosa que en un momento dado ya ni se sabe dónde están o dónde no están, porque siendo entre 1,5 millones o incluso alguno más, era un número importante, y si volvían a Afganistán, pues prácticamente era una condena a muerte. Pero claro, esta situación de los herederos del Imperio Británico en otras épocas, incluyendo después de la Segunda Guerra Mundial, se trasladaron poblaciones, algunas al hermanito tío Stalin, que sabían perfectamente que cuando les pusieran ahí, tío Stalin les iba a meter o una bala en la frente o al Gulag directamente. Con lo cual, esa irresponsabilidad, bueno, pues sería una más, porque a fin de cuentas el ejército pakistaní, como le pasa al jordano, sigue incluso la vestimenta de la herencia del Imperio Británico, incluso en el ámbito doctrinal, y por eso algunos pues piensan que hay una garantía, a fin de cuentas, con el arma atómica pakistaní, que aunque todo se disuelva, pues el que lleva efectivamente el dedito en el botón es alguien con factura occidental y salido de Sandhurst. Sí. Es así, y has dicho una cosa también muy interesante, lo de la herencia británica, y muchas veces la herencia británica ayuda en casos de expulsión de grupos terroristas, me explico. La gente no se acordará, pero van a cumplirse creo 55 años de lo que fue Septiembre Negro. Y ahí en esa guerra civil intra-Palestina-Jordana, Jordana-Palestina o intra-Jordana, la persona que comandó los tanques del regimiento de fusileros de Su Alteza Real Hachemí, el rey Hussein, frente a los fedayín palestinos, no fue otro que luego lo defendió ultranza, como era Zia-ul Haq. Una persona un tanto compleja, pero un Maquiavelo de Asia Central, de su continente indio, entrenado en la más absoluto rigor, mejor dicho, de esa flema británica, pero fundamentalista a fin de cuentas. De hecho, se me olvidó añadir antes que el que fundamentaliza Pakistán, principalmente desde el año 78, tras ahorcar a Ali Bhutto, no es otro más que Zia-ul Haq. Se ve también muy bien en la película de Charlie Wilson, en el propio libro se explica. Pero sí, hay una especie de shariatización del país, y vuelvo a repetir, el componente, claro, Pakistán, país de los puros, pero con no menos de 5 etnias mayoritarias, que no crean un pegamento porque no tienen una mayoría ninguna de ellas, como pasa al otro lado de la frontera, en Afganistán, como pasa también en el Líbano, como pasa en Irak, que se utilizó por parte de Zia-ul Haq el componente confesional como pegamento social. Perdón por la expresión, pero es así, lo de pegamento social, quiero decir. Y al final Zia, a partir de esa shariatización, consigue crear una unidad basada en la fe. De hecho, es el lema del Interservicio de Inteligencia, disciplina a través de la fe, pero ha evitado, o evita eso, que el país haya descendido al caos, como dijo Ahmed Rashid en un libro, un ensayo de ese mismo título, debido a la fundamentalización del mismo y al fallo sobre todo de las superestructuras económicas. Yo creo que es total. Y que intenta, al igual que por ejemplo Siria, la pérdida del Golán, etcétera, intentar utilizar luego la lucha de los palestinos como programa político, pues todo gobernante pakistaní ha utilizado el término de Cachemira. Ni más ni menos. Sí, es cierto que es complicado que Cachemira pueda establecerse en país independiente, porque en principio a nadie de los 3 contendientes que tienen tierras ahí le interesan. Pakistán es un país, como acabas de decir, con 5 etnias mayoritarias, y si Cachemira se separa, el territorio que formalmente está controlado, entonces, ¿por qué los baluches no van a formar su propio país? O cualquiera otra de las tribus, sobre los todo cuando... etcétera, o sí, y unirse con sus hermanos del otro lado de la frontera. Sí, y borrar la línea Durán, que seguramente a más de uno le haría mucha ilusión. Y si pasa con la India, pues también tiene sus dificultades internas, sobre todo con ese proyecto gran nacional que a veces incorpora territorio de Nepal, territorio de Birmania, territorio de Irán, de Afganistán, algo absolutamente... Y sobre todo, una cosa, con el poderío nacionalista hindú y haciendo una especie de homogenización estatal, lo cual en un país tan
multiétnico, por así decirlo, como la India. Sí. ¿Estamos hablando de otro genocidio como el 47? Porque fue un genocidio, otro lado Sí, sí. de uno y otro lado, ¿eh? Sí, y que los chinos tampoco lo aceptarían aunque hubiera un pacto dual entre Pakistán y India respecto de que en el territorio que controlan ellos dos formar un país independiente, porque los chinos tienen el tema de Xinjiang, tienen el tema de Tíbet mucho más cerca, tienen a Hong Kong y la disputa respecto de Taiwán. Así que... Y también el tema de Manchukuo, que es interesante recordarlo por un pequeño detalle, porque la relación con el tema de Ucrania lo vi recientemente y creo que lo comenté en un programa recientemente. Parece que una de las etnias que está apareciendo de estas casualmente de combatientes dentro del ejército ruso en Ucrania es manchúes. ¿Por qué manchúes? Pues porque estas etnias que son manchadas, porque no son Han, dentro de esa tradición que resulta curioso porque Puyi era de Manchukuo, fue el emperador de China que acabó antes de la república de Sun Yat-sen en 1912, que precisamente fue el emperador de Manchukuo, el estado títere, y eran vistos toda esa estirpe como algo ajeno a la China tradicional, con lo cual es entendible que ahora no en la frontera, sino les dicen pasad por Kazajistán, entrad a Rusia, y ahí es un poco que China se esté apuntando a lo de la limpieza étnica que los rusos han hecho respecto de toda la población, incluso gente que era de 200 personas en pueblos de esta zona transurálica, pues enviar a la guerra autobuses de 50 jóvenes, reclutas 50, lo cual eso es como en ese momento ese pueblo ya no tiene futuro. No, un genocidio, tú lo has dicho, una limpieza étnica. Con lo cual parece que eso, que los chinos a través de esta situación están tratando de hacer limpieza y evitar posibles conflictos futuros, con lo cual por esa vía, evidentemente, para evitarse problemas territoriales, evidentemente, aunque llegaran a un acuerdo para el tema de Cachemira de vamos a montar una cosa de estas, a pesar de que sería mucho más fácil, como pasa con Bután, que es como un ahijado, es independiente sí, pero todo el mundo sabe que ejerce el padrinazgo India, y ahí no se mueve nada a nivel internacional que en India no diga. Así que la situación es complicada. ¿De qué objetivo querría cada cual? ¿A dónde querrían ir? Has dicho muy bien lo de, muy correctamente de nuevo, el tema de todo relativo a lo que es la salida de gente manchukuo hacia combatir en Ucrania, como pasa también con tropas norcoreanas, que por fin, Pyongyang ha admitido que está participando en la guerra de Ucrania. Bueno, no es confesión secreta voces que sabía. Pero los chinos también hicieron una especie de traslado forzoso de población cuando a Uigur, temiendo que fuesen respondones, iban a combatir justamente a Afganistán primero, así ya no, porque ya lo veían como problema interno, pero también derivaron a muchísimos digamos, mujahidín uigur, que podrían ser respondones, hacia la zona de Cachemira. También lo hizo, por ejemplo, el propio Saddam Hussein, aquellos que veía con vínculos islamistas, etcétera, o bien los ejecutaba, o bien le decía ir a Afganistán. Entonces, el concepto afgano no deja de ser importante. El concepto de Cachemira como zona proxy para próximos conflictos, o de evitar tener, como diría yo, dentro del propio país, en este caso Pakistán, China, etcétera, a gente respondona cuando no cogió las armas, era un hecho también. Se ve muy precisamente, es un libro que es difícil de conseguir, es de bibliotecas, yo creo que está catalogado, pero de segunda mano siempre se puede hacer con él, de John Cooley, de Guerras Profanas. Hay un capítulo entero hablando de China y la situación que tenía en Cachemira y luego, etcétera. Estoy hablando del año 94 cuando se publica, 94-95, porque Cooley muere en 2008, casi al mismo tiempo que Samuel Huntington y su choque de civilizaciones, ¿no? Tanto lo que es la publicación del libro, quiero decir que fue polémico, como la muerte más muere en 2008, con una diferencia de los escasos meses. Pero sobre todo y de todo es que también teníamos que añadir otro plus más a la ecuación. Hay organizaciones civiles pacifistas en Cachemira, desde luego, máxime a partir del año 2019, cuando se suspende el derecho a autonomía, como escribe una autora india, de un matrimonio mixto, indio y mujer musulmana, ¿no? Padre hindú, madre musulmana, como es Arundhati Roy.
Y la cosa es que la sociedad civil ha sido desplazada, incluso los gobernadores locales ahora mismo son mero títere de Delhi, aunque sean respondones. ¿Y qué les queda? El retorno a la fe, lo más primigenio, y grupos abiertamente terroristas como son los talibán pakistaníes, no afganos porque están a tiros con ellos, curiosamente, y hablaremos de ellos en un instante, y grupos como Jaish Muhammad, que también esta noche fue bombardeado, el ejército del profeta, o Lashkar-e-Taiba, más peligroso porque encima estamos hablando de un grupo que aboga directamente por una limpieza étnica de ciudadanos hindúes y aquellos escasos cachemires de origen parsi y persa que profesan el Islam, pero el Islam chiita. Entonces la situación es un polvorín y puede dar lugar a no solo a un conflicto entre dos países, que por eso es complicado, sino a una guerra interna en un territorio de 2 millones y pico de habitantes que puede derivar en una guerra civil abierta como ha sido y sigue siendo la de Siria, con todo lo que conlleva también una guerra civil. Sí, sobre todo porque la parte de Pakistán tiene el correlato respecto de la parte dentro de la India. Hace 33 años estaba en boga el tema de la mezquita de Ayodhya, que luego fue eliminada, y es simbólico porque India tiene una minoría musulmana enorme, grandísima. En otro lugar podría ser incluso un país, uno de los países más poblados del Islam, casi al nivel de Indonesia, tal vez. Lo cual ciertamente hace que el proyecto de excluyente hindú de Bharatiya Party sea algo confrontativo internamente, y por lo tanto cualquier debilidad externa pueda ser interpretada como una oportunidad para aquellos enemigos del proyecto político. Con lo cual, cuando uno piensa en una guerra, en buena medida es porque o no tiene nada que perder, ya es el último estadio, o porque piensa que hay algo que puede ganar y que va a ser más fácil lograrlo a través de la fuerza que a través de la diplomacia. No sé si en algún caso hay esta tentación encima de la mesa en este momento. Debería haber diplomacia, lógicamente debería haber solucionarse por un método diplomático, pero estamos hablando de que heridas como por ejemplo la guerra de Kargil hace 25 años sigue abierta y era un glaciar. Entonces también conlleva pues lo que era Cachemira y que bueno, que en su lecho de muerte Pervez Musharraf dijo algo así como palabras que parece que dijo: me siento como Franco cuando le quitaron el Sáhara. Él quería Cachemira. Entonces, curioso, pero es un hecho. A ver, hay dos países que considero que no es tenemos que hablar del Estado español con el caso de Gibraltar, pero porque eso es segunda parte y es muchas cosas, ¿no? Y aparte queda un poco de lado, pero no ha habido ningún grupo, organización política, parlamento, primer ministro o presidente, en el caso que voy a decir ahora, que es Argentina con respecto a las Malvinas y Pakistán respecto con Cachemira, que no lo lleve en su programa e ideario. Pueden ser un partido de centro-izquierda, centro-derecha, derecha más derecha o ultra-izquierda, incluso los movimientos nacionalistas pastunes que hay en Pakistán, aparte de pedir derechos para ellos, pero es que piden también derechos para los cachemires bajo control pakistaní y bajo control hindú. No autodeterminación, pero sí un mayor número de derechos. Son el miedo que tiene Pakistán, y por eso utiliza a estos grupos terroristas, es que se plantee un término que también da pavor en Siria, porque siempre los líderes políticos, religiosos, etcétera, fundamentalistas, aducen que llevarían a la destrucción del país, que es la federalización del mismo. Cuando, por ejemplo, Pakistán tiene, como he dicho anteriormente, unas áreas tribales federales. Es un poco oxímoron, creo, vamos. Sí, es interesante la referencia respecto de los programas políticos, porque sin ir al tema de Argentina con las Malvinas, recuerdo que, bueno, ahora es Pashinkian, el presidente de Armenia, pero en buena medida los primeros ministros y presidentes de Armenia han venido de la República de Artsaj. Es decir, salían formalmente de un territorio que no hacía parte del país. Y por lo tanto, por eso estaba presente en la política armenia de una manera clara y evidente.
tener a Cachemira en el ideario y en el elemento político, dijo tal vez muchas veces esa referencia a Franco al final de sus días, lo cual resulta ciertamente curioso. Cuando Mohamed V estaba en el trono en el Macén, en Marruecos, cuando se independiza en el 56, había un grupo que eran muy nacionalistas marroquíes y que estaban en contra, en principio, de la monarquía y del trato que habían hecho para la independencia. La monarquía, el rey Mohamed V, los laminó. Pero digamos que los laminó de una manera curiosa, incentivándoles a hacer una guerra contra España, con el tema del IFNI, con el tema del Sáhara, para que se desgastaran. Y cuando ya estaban eliminados del mapa, cogió el proyecto del Gran Marruecos y lo adoptó para sí. Lo cual ciertamente es algo curioso, porque luego hubo la guerra de las arenas con Argelia, y eso remitiría ciertamente... Curiosamente en esto no tienen que ver los británicos a la hora de hacer la frontera, porque los franceses querían que la zona de Marruecos era una zona protectorado, que en algún momento tal vez iba a dejarse, pero Argelia era una provincia, que en todo momento se iba a quedar, con lo cual en la zona de Tinduf, que era en teoría hasta el siglo XIX parte de Marruecos, se incorpora al territorio que iba a ser permanente porque bueno, ahí estaba la relación con el tema de los fosfatos y un montón de elementos que con el correr del tiempo iban a ser importantes para el desarrollo económico de Francia. Pues, alguno daría la sensación de que ¿por qué Argelia y Marruecos no se pelean? ¿Por qué? Porque saben que si se meten en una guerra, Argelia puede acabar perdiéndolo todo. Y Marruecos también. Marruecos podría desmembrarse, perder la corona, la monarquía desaparecer, el Rif resurgir con un problema, el Sáhara independizándose. Si Argelia pierde... Argelia las Cabilias. Eso es, la zona de Cabinia, al norte, independiente, la zona de Tinduf incorporándose a Marruecos, puede ser, para el perdedor, puede ser, como decía The Winner Take It All, pues parecido, y de loser forever. Totalmente, sí. Claro, aquí hay una problemática. Bueno, hay movimientos nacionalistas. Es que no recuerdo el nombre, lo encontré una vez en una enciclopedia online, no era Wikipedia, porque era con mapas. Y estúpido de mí, borré lo que era la referencia. Hay un movimiento que sigue habiendo en la India, también de exiliados afganos, que hablan de hacer una federación que ya sea la antigua India colonial, incluyendo no solo a Nepal, también a Afganistán, para hacer una especie como de unión de parte Asia Central, su continente indio, y sobre todo, con un foco basado en lo que era una especie de lo del panarabismo de Michel Aflaq y Salahuddin Bitar, pues aplicado a esa zona. A ver, hipotéticamente no se puede llevar a cabo. Lo primero fundamental por todos los problemas que hay internos, pero eso, hipotéticamente de nuevo, podía causar que se acabase con el conflicto de Cachemira y otros por la zona. Muchos tienen esa idea romántica, yo lo veo complicado. Muy complicado. Quizá lo que habría sería extrapolarlo. Que la mezcolanza demográfica, pues en vez de estar concentrada, salte por los aires. Y que encima tenga polos, de nuevo. Démonos cuenta de que, a ver, ya la partición también hecha, hemos hablado irónicamente respecto del año 47, ya crea un monstruo, que es Pakistán Occidental, con todo el poderío tanto militar como, no vas a negarlo, industrial, por ser uno de los principales productores de aluminio y acero del mundo, y Pakistán Oriental, que depende absolutamente, es una civilización fluvial. Y la peor arma de guerra que se utilizó en la guerra de liberación de Bangladesh, Bengala, años 70-71, cuando hace también el concierto George Harrison por Bangladesh, etcétera, sí, fue los acuíferos, sellarlos y causar una hambruna que creo que fueron 1,5 millones de muertos en esos 18 meses. Sí, eso es interesante porque aquí hay dos elementos, uno presente, que es el cierre de rutas de agua que se ha hecho. No sé si ha sido India quien se ha hecho la negación respecto de Pakistán o al revés, seguramente lo habrás visto, o el hecho de que en la zona de este río que nace en Tíbet y luego hace un giro y baja en dirección hacia Bangladesh, China
está construyendo ahí una presa como parecida a la del Renacimiento en la zona de Etiopía, lo cual puede... Exactamente, sí, sí, que ya va a causar un propio conflicto, sino Tiene un ya, potencial enorme de conflicto. exactamente, Paco, tú y yo, con el tema de que si ahora mismo Etiopía no entra en guerra con Egipto, es porque tiene un problema interno con la zona del Tigray. Y Sudán tampoco entra en guerra con Etiopía porque tiene un conflicto interno también. Sudán del Norte, quiero decir. El del sur ya no podrá más de un estado fallido, sé que se nos pueden censurar, pero es que lo es. Sí, y Egipto no se mete en la guerra porque bastante tiene con lo que Es tiene con el canal, con los hutíes y todo esto. y su problema económico, que es básico. Sí, 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 sí. y controla el Sinaí. Claro, efectivamente, sobre todo con grupos tipo ISIS-K y demás. Que, curiosamente, es una cosa que me da un poco aquí en esta narita grande que tengo, y es que, por el momento, no he visto que haya ocurrido un, digamos, ataque de ISIS-K, y mira que su zona de espectro de operación es amplio en esa región, no ha atacado Cachemira. Si te fijas. Ataques en Pakistán, sí. Ataques en Afganistán, sobre todo, que está matando fundamentalistas contra fundamentalistas. Talibán, la vieja guardia talibán, contra ISIS-K, que realmente es un movimiento splinter mucho más radical que el propio talibán. Pero en Cachemira, por lo que sé, todavía no han actuado. Los talibán sí, talibán pakistaníes. ISIS-K no. Seguro que tiene alguna razón. Pero, como decía respecto de Argelia y Marruecos, que en principio se contienen y que saben que no pueden ir a una guerra abierta y por eso tienen una frontera con trincheras alambradas y todo. ¿Por qué hay esta sensación en Cachemira respecto de India y Pakistán de que no hay esa idea de control, sino que pueden ir a más y acabar otra vez en una guerra abierta? Porque a fin de cuentas es difícil un control militar efectivo sobre el terreno. Cuando, bueno, pues me lo pasaba Emiliano y voy a citarle cuando hablaba respecto de las guerras y las operaciones especiales, que eso tiene resonancias en el Kremlin, que ahí parece que no tienen ni idea. Tener superioridad militar, avanzar rápido y sin complejos, aplastando toda resistencia, y acabar los combates antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU ordene el alto fuego o entren en juego aliados del país agredido. Parece que India, Israel y Turquía saben de esto, pero Rusia, por ejemplo, no. No. Y otra cosa más, no menos importante, el viraje que está viendo ahora de India hacia Estados Unidos y Pakistán hacia China y Rusia. Ha habido un cambio de esas amistades, sobre todo pues a raíz del conflicto en Ucrania, etcétera. Pero lo que estamos viendo en todo caso en estos últimos ataques es una guerra híbrida. Porque estamos viendo guerra de información, recordemos de anoche que tú mismo me decías, tengo miedo de comentar nada o de publicar nada, pues porque está todo sacado del horno, perdón por la expresión. Pero aparte de todo eso, tenemos el factor de que se está utilizando, pues sí, herramientas de bombardeo como son estos misiles de largo alcance, pero ¿alguien ha hablado de que Pakistán y la India han utilizado drones? Pues los han utilizado. Es la nueva guerra del siglo XXI porque ahora, y ya lo era antes, pero ahora matar sale aún más barato. Sí, el tema de los drones es algo que es presente y futuro. Se probaron en Siria, se probaron en Libia, tuvieron su bautismo final en Ucrania y parece que van a tener su protagonismo en todas las guerras que se vayan a producir. La cuestión es hasta qué punto se va a circunscribir a la situación que hemos vivido esta noche o se va a ampliar, porque más allá de las declaraciones, y esto pues puede ser para consumo interno, para la parroquia de cada uno, poner el ardor guerrero, pero luego si se traduce o no en acciones es algo que habrá que visualizar, porque está muy bien que la gente diga, no, sí, vamos a ir a la guerra para lograr la liberación de toda Cachemira, y me da igual cualquiera de los dos que lo diga, porque van a poder utilizar estas palabras cualquiera de los dos así a pelo. Pero luego o hay que ir al terreno de combate
Eso te Y iba a decir, has hablado de los drones, o hemos hablado de los drones, pero cuando haya que poner botas sobre el terreno, sí, la superioridad militar quizá de la India es superior, valga la redundancia, es mayor, perdón, el número de hombres, etcétera. Pakistán no se queda corto, pero ¿y si volvemos a ver una especie de, perdón, afganización del conflicto? Porque mayor superioridad militar no implica mayores victorias. Que se lo digan los estadounidenses en Vietnam, que acaban de cumplirse 50 años de la retirada de Saigón. Que se lo digan también a los propios rusos o soviéticos en Kabul, Afganistán, en el año 89. Que se lo digan a muchísima gente que ha sufrido esto, porque hoy por hoy es muy difícil que veamos botas sobre el terreno y, salvo en Ucrania ahora mismo, ejército contra ejército. ¿Alguien se cree lo mismo que le convendría a, lo hemos dicho antes, a Eritrea, perdón, a Etiopía, combatir con su ejército a Egipto por un recurso tan que en los próximos años va a ser tan necesario, tan crítico como el agua? El problema no es ese, el problema es que en cuanto lleguen los primeros cadáveres, y estos se van acumulando semana tras semana de combatientes de un lado y otro, por lo que dijiste con anterioridad, de que lo puede decir cualquiera de los dos bandos en conflicto, ¿cómo se responde ante la sociedad civil? Saddam Hussein, con las primeras bajas fuertes que tuvo en la carrera en Irak, tuvo que hacer una purga en el ejército. Modi o Shehbaz Sharif se creerían capaces de hacer esto. Modi tiene el apoyo ejército y que, vuelvo a repetir, que la India es un país democrático. Pero necesitan tener que Nawaz Sharif o Shehbaz Sharif empezase un poco por la súbeda, a lo mejor ha detenido y fusilado por el ISI. Vuelvo a repetir que el ISI es un estado dentro del estado y controla aproximadamente entre el 7 y el 10% de la economía pakistaní. Eso es muchísimo en un país de 200 millones de habitantes. Y da que pensar. sí, formalmente es más democrático porque, por ejemplo, en Cuba Gaeso controla el 40% como poco. Pero claro, la economía cubana es para mirar el retrete y decir lo que está debajo del retrete, eso es la economía de Cuba. Es interesante y no me voy a resistir el decir, claro, aquí toda esta gente que decía, los BRICS son un nuevo club que va a responder a la economía y la política occidental, va a ser maravilloso, es el mundo que viene, el mundo de la paz, el mundo de la alegría. Bueno, no sé por qué demonios el BRICS ayer por la tarde no impidió el ataque de Pakistán e India y de India a Pakistán, lo cual habrían convocado una reunión urgente para hoy por la mañana para tirarles de la oreja a estos dos, a India y a Pakistán, y decir, no, niños, esto no se hace así. Pero más bien parece que Tito Putin el viernes tiene una fiesta heteropatriarcal. No vayan a pensar que vayan a ir con el arco iris y todo esto. No, es una fiesta de machos, de hombres. Y le han roto la piñata, han jodido la fiesta. Y si la cosa se prolongara, entonces la gente no atendería lo que es importante el viernes, que es ir a Moscú y hacer esas cosas. Con lo cual, el día de la victoria contra el enemigo fascista, sí, cuando los fascistas ahora mismo son ellos. Con lo cual, en teoría, a Putin le podría interesar, y si la cosa continúa es porque Putin es un impotente. O más fácil, el Consejo de Seguridad de Cooperación de Shanghái optó por mediar cuando son dos países observadores, la India y Pakistán. Otra cosa no menos importante. Básicamente, lo que es la Unión Euroasiática, que va a ser la respuesta a la Unión Europea, etcétera, ha intentado mediar. La Comunidad de Estados Independientes ha sido un absoluto fracaso. Y de hecho tampoco a Estados Unidos ni se le espera con ese mensaje patético que me habías reenviado de Trump. Lleva mucho tiempo combatiendo, ¿no? Ojalá se acabe pronto. ¿Era algo así? Bueno, estaba el mensaje de Vance diciendo, hoy estos rusos piden mucho, piden demasiado. Sí, la administración de Trump, para llevar un poquito más de 100 días, ha dicho tantas cosas que parece que llevan... Sí, parece que llevan 4 años. Pero si miramos, decía antes a Armenia, si Armenia era parte del CSTO, probablemente lo sigue siendo. No entiendo por qué Pashinkian va el 9 de mayo a Moscú, cuando le han abandonado como una colilla. Han hecho todo lo posible para olvidarse de los armenios, y los armenios van al invento de la fiesta esta
Que ojo, la fiesta no la celebraron los rusos entre el 46 y el 64. Iba a Por decir eso, buenas es cuando razones. llega el camarada Leónidas. En el 65, Leónidas, Sí, el sí. primero en volver a resituar la fiesta esta. ¿Por qué No, van? porque no era el Porque el orgullo. CSTO, que fue inútil para el tema de la República de Assad, siendo Armenia miembro, pues ahora parece que va para allí para esta fiesta. Pero ciertamente ni el CSTO, ni la cooperación de Shanghái, ni los BRICS, ninguna de estas organizaciones ha tenido Ni los no ningún... alineados. Ni los Nada, no nada. alineados. En todo el día no ha habido ninguna referencia, nada de ellos. La única, a pesar del problema allí en el Parlamento, el Bundestag alemán, con esa especie de casi de nombramiento fallido, ha sido la Unión Europea y su Ministerio de Exteriores, o su Secretaría de Exteriores, o Comisaría de Exteriores, perdón. Sí, calla calas. Claro, luego se dicen, Europa impotente. Pues Europa junto a la ONU ha sido la que rápidamente se puso manos a la obra. Por el contrario, vuelvo a repetir, la respuesta de Rusia, de hermano herido, de hermano lobo me escapo. La respuesta de Estados Unidos, patética. Y ahora bien, lo dijiste anteriormente, el país más con mayor número de fieles musulmanes no es un país árabe, es Indonesia, pero el segundo es Pakistán. ¿Qué ha hecho la conferencia de la organización de la conferencia islámica? Tampoco la veo ni se le espera, ¿eh? Por otra parte, sí que es cierto que Israel directamente y por... Sí. Bueno, sí, relaciones de hace 33 años, nominalmente, sí, con embajadores, etcétera. Bajo tierra es como la época de Perú bajo este, digamos, dictador, Blasco, no me acuerdo el nombre. Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, aquel que dijo lo de que Pinochet no me toca narices, que mañana si no desayuno en Chile, tuvo un apoyo logístico israelí tremendo durante aquellos años. Entonces, la presencia también israelí es un hecho. Otra cosa es que Israel, por razones obvias, teme muchísimo a los pakistaníes. Los países más beligerantes contra Israel desde hace muchísimos años no son tanto vecinos como puede ser la propia Siria, de aquella de Bashar Hafez al-Assad, ni siquiera Irak. Habían sido Pakistán y son Pakistán y Arabia Saudí. Ahora Arabia Saudí ha cambiado. Pakistán creo que nunca va a restablecer, no va a crear relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, esto de nunca a veces es hasta mañana por la tarde. Sí. Tiene ciertamente esas complicaciones y la diplomacia a veces es eso, el arte de lo posible. Pero cierto es que hay complicaciones que son más difíciles de superar que otras. Es cierto que la ONU ha dicho que el mundo no se puede permitir un conflicto entre India y Pakistán. No es el armado que en algún momento habrá que solucionarlo, porque son muchos conflictos que están empezando a surgir de nuevo, los que están actualmente y que no se solucionan y dejan... Congelados, sí. Es que tenemos todavía abierto el tema de Libia, tenemos abierto el tema de Sudán, tenemos abierto el tema de Somalia, tenemos abierto... Siria incluso, es que Siria. El tema de Siria... Y se corre el riesgo, primero, de tener un montón de llagas encima de la mesa de operaciones y, aparte, empezar a alinear situaciones en las que Israel se pone del lado de la India, India se pueda poner del lado de Taiwán, Taiwán con India, con Israel se ponen del lado de Ucrania, luego lo juntamos con la Unión Europea y tal vez se junte con el caso de Estados Unidos y hacemos un combo de democracias frente a los modelos autoritarios, en el que ponemos en el otro lado, pues está Corea del Norte, se junta con Rusia, con Irán, y se va con Serbia incluso, que está cayendo al autoritarismo. Con lo cual ahí puede establecerse una dualidad, y ese es un peligro, no es ahora, pero puede empezar a caminarse en esa dirección. Un mundo bipolar, ¿quién se lo esperaría de nuevo? Estamos viendo lo que hablamos aquella vez con David, de guerras futuras, aquel mapa que había hecho Keegan con Andrew Whitfield, etcétera. A mí me da miedo, y sobre todo que tanto India como Pakistán no solo son potencias nucleares, es que son potencias espaciales.
Y Trump le gusta mucho el tema de militarización del espacio. ¿Estamos planteando que aquello que veíamos hace años como documentales o como películas de ciencia ficción se han convertido en películas avant-garde? Puede ser un hecho. Películas proféticas. Desgraciadamente. Y entre todo y sobre todo lo que vuelvo a repetir, el arma nuclear. Y algo mucho más complejo, cada vez es simple. Puede ser un oxímoron, pero no lo es. Guerras del futuro no va a ser por territorios, no va a ser por etnias, no va a ser por religiones, va a ser por recursos naturales básicos. Y en este caso está siendo el agua. Sí, Nacho en el último conversatorio que tuvimos me dijo que él ya no trata de mirar sobre todo el tema de la guerra, porque cuando le comenté que, bueno, pues hay la posibilidad de que India y Pakistán pues tienen el arma nuclear, pero en no conflictos o temas de baja intensidad, yo podría citar el tema de México, que no tiene una guerra abierta, o podríamos citar el caso de El Salvador, antes de Bukele, el caso de Ecuador actualmente, y podríamos citar a un montón de países, la olvidada situación del Sahel, que no hay una guerra formalmente declarada, pero hay un montón de muertos encima de la mesa, y eso debería de contar porque todos los muertos son a fin de cuentas muertos. Luego la etiqueta que no pongas... un conflicto interno en Surinam, que se ha visto desde 2020, sí. Con lo cual, fuera de foco hay muchos muertos de los que no hay noticia. No interesa a los periódicos, pero claro, aquí la cosa es que estamos viendo muchas veces ese problema de la población. Me explico. Si esto hubiese ocurrido en un país tipo tal vez Libia, una especie de Toyota War de nuevo contra Chad, a pesar de que Chad es un país bastante grande en extensión de población, dirían, bueno, lo que tú habías comentado, el Sahel, zona olvidada, Libia es un estado fallido que está con 3 parlamentos, podría pasar lo mismo con Yemen, pero en el instante en el que se supera esa básica de la media de población de los países europeos, es decir, de 50 millones para arriba, y dice la gente, coño, vamos a coger esto con cuidado, y encima son 2 potencias con armas nucleares. Resultado, ninguna opción es buena, y yo lo que espero es que estén existiendo canales diplomáticos por lo bajo, en zona neutral, donde sea. Supongo que será como la última vez, que fue enviar a un ministro del rango de la India y a otro de Pakistán bajo territorio neutral, que ¿cuál sería? ¿Suiza? No, la Meca. El antiguo Foreign Secretary de la India también era musulmán de Grecia. Bueno, para eso está Oman, por ejemplo. Oman, efectivamente. Aquí no quisieron hacerlo más legal para que ninguno se sacase las tripas en medio de la Meca o Medina. Hicieron la Umra, la peregrinación que se puede hacer en cualquier momento, pero es problemático. Y otra cosa más, preguntémonos que hablan de siempre Cachemira de Azad Kashmir, la zona pakistaní, la zona Jammu, Kashmir, la zona india. ¿Alguna de estas 2 naciones ha preguntado a los habitantes de la región qué quieren o qué desean conformar realmente? Teniendo en cuenta de que los hindúes les quitaron la autonomía, y seguro que los pakistaníes tienen un régimen de puño de hierro en guantes de seda. Con lo cual es una búsqueda de control efectivo. Todas las guerras que han tenido, que han superado el tema de Cachemira, en buena medida han tenido la posición geopolítica. Por ejemplo, no podemos sustraernos del hecho de que en esa partición maravillosa del 47, la capital del ya pakistaní está en la India. Hasta el punto de que tuvieron que construirse una capital nueva desde cero. O era al revés, que estaba en... No, Pakistán tuvo que hacer Islamabad casi desde cero porque perdían Bombay en Nueva Delhi. Sí, desde luego. Que por cierto, hay una limpieza étnica en esa ciudad, como también la hubo, otra proceso de población, como también la hubo en Bagdad a partir de la caída de Saddam Hussein. Ciudad Saddam City, ¿no? Sí, ahora es Ciudad Sadr, y donde había una especie de amalgama, 51% suníes, 49% chiíes, ahora es casi 99% chiitas. En Bombay y en Lahore pasó lo mismo. Sí, el asunto de la profundidad estratégica, donde Pakistán, que es una zona bastante estrechita, ahí en un valle,
si eran derrotados, no tenían ninguna zona en donde retirarse. Y eso es lo que se preveía respecto de Afganistán, un territorio amigo en el que tener una profundidad estratégica. No sé si ahora tienen más relación los gobernantes de Afganistán con Pakistán. Claro, ahí está el asunto de los talibán a un lado y otro de la línea Durán. ¿Han conseguido los de la India tener una relación de aquella manera con los talibán, a pesar de que técnicamente el gobierno inmediatamente anterior a agosto del 2021 era amigo de la India, con lo cual se decía que la India había perdido más que otros en esa situación de agosto del 21? Podemos recordar también el hecho de lo que sucedió en el 78-79 con el caso de Camboya, en donde se les abrió la frontera a los Khmeres rojos para permitir salir de esa forma de saco y darles artificialmente una profundidad estratégica dentro de Tailandia para tratar de sobrevivir. Pakistán tiene esa situación de agobio geopolítico en donde puede tener esa idea de necesitar empujar a los indios para tratar de verse más seguros. Sobre todo con esa debilidad interna que decíamos antes, en que está el tema del agua, está el tema de los recursos, está el tema de la debilidad institucional, la economía no va bien. No. Sobre todo ahora a partir de los últimos aranceles y principalmente al tema del aluminio, ¿no? Aluminio y acero. La familia de los Sharif procede de la burguesía, escasa burguesía que hay en Pakistán, vinculada en la zona del Punjab a todo lo relativo de exportación de aluminios y metales férricos, ¿no? Pero sí, la India pierde un gran aliado el 15 de agosto de 2021, sin duda alguna. Uno de los países que más ha ayudado a la reconstrucción tanto de Kabul como de otras ciudades, salvo Kandahar, que ahí es territorio pastún al 100%, fue la India. Algo que pasa también en el año 78-79 porque no le gustaba el régimen democrático, entre comillas, del Parchan ni del HAL, es decir, el Partido Democrático Popular de Afganistán. No apoyaron con armas, pero condenaron a la URSS, eso seguro. No dejaba de ser una invasión a pesar de que fuese un aliado. Y unido a todo ello, está el factor de que desde la ejecución de Najibullah nunca se ha prometido por activo y por pasivo que los grandes partidos hindúes nunca van a tener ni siquiera relación de escasa intensidad, quizás y de similares, con el régimen talibán. O sea, que está doblemente cerrado. Ahora mismo yo creo que de los escasos países, no es como el año 96, en el cual Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí desde luego, y me parece que Qatar, pues refrendaron al régimen talibán, ¿no? Lo reconocieron. Ahora solo es Pakistán. Y no muy alto. Es cierto que, por ejemplo, sacó pecho un ministro de APEA de Imran Khan diciendo que se había hecho una justicia histórica. El propio Imran Khan acabó su tumba diciendo que los pakistaníes estaban orgullosos de sus hermanos afganos y sobre todo de los maquis, así lo llamó, talibán, que habían echado del poder a una fuerza ocupacional como era Estados Unidos. Eso lo siento muy bien, no entre los pastún, sino entre afganos de origen taik, uzbeko, cuando recordaba una frase de Ahmed Shah Massoud que decía: cuando mires al espejo y no te guste lo que ves, no rompas el espejo, rómpete la cara. Pakistán tendría que romperse su cara, porque no le gusta ver su reflejo en Afganistán y lo que está pasando. Y lo mismo que pasa en Afganistán, pues puede pasar en Cachemira. Sí, sobre todo porque lo he escuchado y resulta apropiado debido a esa referencia a los maquis. Otra vez España, parece que les gusta mucho. Bueno, no sé si es por el Andalus o por cualquier otra cosa. Hay una macrorrota aérea, una base aérea enorme en Tayikistán, que es India. Con lo cual... de ahí se evacuó a Ahmed Shah Massoud cuando trató terrorista, Ahmed Massoud padre, cuando se le asesina 2 días antes del 11S. Se le llevó a la zona autónoma de Badakhshan, que también es la zona de Badakhshan en Afganistán, comparte el nombre. Es un problema también, eso, porque cuando se comparte el nombre, sabes, como Mongolia Interior, dentro de China, un largo etcétera. Macedonia, justamente, gracias, no me acordaba. Sí. Pero eso sería una forma de atacarles por detrás. También.
Sí, sí, sí. Y que conste, Tayikistán, de todos los están postsoviéticos, es el mayor aliado, no tanto de Irán como se diga, sino de la India. La India ha invertido muchísimo en Tayikistán, sobre todo para su ejército. Entonces, posibilidad de que encima, si hay ataques hindúes, perdón, ataques pakistaníes en cualquiera de los Cachemiras, haya un problema también luego étnico, es un hecho. El actual gobernador, que ya había sido anteriormente, ahora se le han puesto dedo antes de ganar unas elecciones, él lo hace y se demuestra, estuvo detenido por amor a su región en Jammu Cachemira, es un antiguo príncipe musulmán, tiene unos 50 años, relativamente joven, que dice: queremos hablar por nosotros mismos. Y ha recordado que la situación de Cachemira se puede extrapolar en regiones cercanas a, por ejemplo, también Tayikistán, a lo que son los Pamiri, los descendientes de la Hakam. Y nadie lo ha puesto encima de la mesa. Entonces, Cachemira, ¿dónde tiene que estar representada? Pues en parte en una organización supranacional como se llama la Organización de Países No Reconocidos o Naciones No Reconocidas. Y lo que piden únicamente es una igualdad de condiciones, aunque sea de ciudadanía, etcétera, tanto en la India como en Pakistán, porque, aunque no parezca, hasta que se abolió el Estatuto de Autonomía del año 19, no se les consideraba, por parte de la India, ciudadanos de a pie. Eran una minoría. Y minoría en estos países sabemos que no significa algo positivo, sino más bien al contrario, negativo. O ya no lo puede decir con lo que habrá vivido en Turquía. ¿Son una minoría los kurdos como tal? Sí. ¿Tienen derechos? Yo creo que no. Pues aquí me parecido. No, sobre todo cuando nos encontramos con esa curiosa situación en la que ahora apelan a los kurdos respecto de la detención de Imamoglu, pero el candidato que pusieron en la oposición en las últimas elecciones presidenciales, cuando detenían a los kurdos, cuando quitaban el derecho político a los representantes en la Asamblea de Turquía, no movió ni un dedo, lo cual ciertamente resulta curioso, sobre todo teniendo en cuenta de que los partidos de oposición al AKP habían tenido una posición de petición en las elecciones locales al tema kurdo para que hicieran causa común debido a lo dificultoso de hacer mayorías alternativas, con lo cual parece que algunos en la lucha ven estas terceras partes como algo exótico, hasta que ven que no es posible con sus propias fuerzas y entonces ya se acuerdan de la Santa Bárbara cuando truena. Pero para ese momento ya esa gente ya está resabiada y dicen: me has fallado 3 veces, ¿por qué voy a creerte en la cuarta? Y no solo eso, perdón. Lo más importante en estos casos, para que se me ha caído aquí el razón, sería decir que, vuelvo a repetirlo, en un espacio postcolonial, en un espacio ya que han pasado casi 80 años de la partición, no se pueden aplicar los mismos estándares. Sí, es cierto que también se tira piedras al Estado español contra su propio tejado por un tema también sangrante como es el Sáhara, ¿no? Porque es España. Pero comparando la Carta de Naciones Unidas con respecto a lo que es la descolonización, hubo una partición fatalmente hecha, eso no voy a negarlo, pero ahora lo que hay que buscar es una salida común para que una zona nominalmente autónoma en la India, nominalmente también autónoma que era autónoma, perdón, nominalmente en la India, ya no lo es, hay control directo desde Delhi, y luego lo que es en Pakistán también una pseudoautonomía, como las áreas tribales, pues se permita, por una parte, bien ser una región federada, bien hacer el experimento quizá de una nación con 2 sistemas, como puede ser tanto para Pakistán como para la India, a aplicar el modelo chino, aplicarlo democráticamente, quiero decir. Y luego, pues si no, sobre todo en el caso de Pakistán, lo que dijo el intelectual Tariq Ali, ¿no? Quiten el término República Islámica de lo que es Pakistán y tendremos un Estado democrático y poder. El islamismo ha hecho muchísimo daño. Y la aplicación de un islamismo fundamentalista desde la época de Zia-ul-Haq aún peor. En Cachemira una cosa que revienta es el factor de que siga habiendo no una minoría cristiana como puede ser ya las ciudades grandes, de ahí la franja blanca de la bandera de Pakistán, pero sí brahuis, es decir, de gente de espectro preislámico.
¿Qué hacen los fundamentalistas de tanto el Valle de Suat cuando quieren tocar narices y bajan a Cachemira? Pues utilizar la baza de la Blasphemy Law, la ley de blasfemia. Algo que casi le cuesta la vida a... Bueno, le costó la vida, perdón, a un gobernador creo que era del Punjab, y del mismo modo el factor de todo lo que puede ocurrir pues en un estado que nominalmente es secular, nominalmente, a pesar de la República Islámica, un oxímoron, porque ya cuando pones un término confesional en lo que es el título del país, ya vas marcando territorio, y que puede haber un descenso al caos, como indicó el propio Ahmed Rashid. Un país que se puede balcanizar con todo lo que lleva esta definición que acabo de decir, o término, de modo, que no quiero decir peyorativo, pero sí problemático, sí, peligroso. Sí, por eso resulta alucinante. No sé si es ganas de gente, comentaristas de salón o de redes sociales, que piden eso, ir a la aventura, sobre todo desde lugares lejanos que piensan que no les van a afectar, teniendo en cuenta toda esta situación acerca de que por un lado están los deseos y por otro la realidad, y la situación geográfica, humana, haría dificultoso todos esos planes de tratar de lograr en la guerra lo que no has logrado durante 70 años. En el ámbito político, esa separación, esa división, esa disgregación, esa atomización debería hacerles ver que el riesgo es enorme y el beneficio muy limitado. Tendrían que estar muy ciegos para tratar de forzar en una guerra, pero claro, es que ya lo vivimos una situación de que el cálculo racional a veces falla, y lo vimos en febrero del 2022 con Putin entrando en Ucrania. Sí, no, desde luego. Yo el día anterior me estaba riendo, diciendo que había, bueno, una cosa, lo puedo comentar muchas veces con un docente amigo como es Javier Ordaz, y me dice, mira lo que han mandado, y aparecía lo de las posibles flotas del Báltico y demás, y aparecía una ala X, ¿no?, de icono, y nos reíamos. Nos fuimos a la cama el día 23 riéndonos, nos despertamos asustados, y muy asustados. Y ahora pues me acaba de llegar un mensaje de Paco Campa, debemos de tocar fibra sensible. Voy a seguir dando perdón a Juan Carlos, voy a oír el audio porque parece que nos han borrado la censura de nuevo, el vídeo de India-Pakistán. Sí, vaya, ¿te refieres al del día 4? El del día 4, efectivamente. Me acabo de quedar, voy a ver qué me dice aquí en el audio. Sigue, por favor, hablando y ya. Sí, es un programa de Belu Martis que se hizo el día 4, y ahora hoy ha salido en forma podcast, y que resulta en principio algo aséptico. No es la primera vez que ha tenido algún que otro problema, pero no sé, a veces la propia plataforma hace cosas raras. Por ejemplo, a mí, en uno de los conversatorios puse a un muchacho con un Kalashnikov y había limitantes. En ese caso fue limitante respecto de la socialización del vídeo, pero no el vídeo en sí, y pedí reclamación y luego al final no hubo problemas, pero resulta ciertamente curioso porque el propio Belu Martis Campa tuvo problemas respecto de un programa explicando un arma española, y también respecto de asuntos conflictivos. Es eso, a veces es complicado porque te pueden denunciar. El tema de que la red social YouTube tiene a la inteligencia artificial, y luego, salvo que seas grande, bueno, afortunadamente Belu Martis lo es, tienes que reclamar siendo grande para que un ser humano te lo revise, pero tiene unos 15 segundos, y esto es verídico, 15 segundos, y pinchan en un momento aleatorio y juzgan si la cosa está bien o mal, o si está fastidiando a algún grupo minoritario, o estás diciendo algo que sea contrario, y ahí toman la decisión inmediata, porque claro, son tantos los vídeos, y ahí es me dice, perdón, Paco, que más o menos lo que sucede es, pues básicamente es esto.
por lo que he oído. Y encima nos ha dicho de hacer uno mañana si te apetece a las 8:30. Yo por mi parte me vendría bien. Bien. A esa hora. Vale. Pues me dice que como estaban utilizando vídeos antiguos que no tenían que ver con la actualidad, se tumbaba por eso. O sea que si, por lo que sea, teniendo en cuenta de que en esto puedo decir que tú y yo, bueno, de manera distinta, yo con el 624 dice imputación del tema del concierto, pero tú de manera directa, si utilizáramos el vasto archivo de Radio Televisión Española, que ya lo hemos pagado, entonces... Con los impuestos. ¿Tendríamos problema, por ejemplo? Sí, pues ya. Lo cual ciertamente es alucinante, porque es eso, son archivos, son elementos de la cronología que la historia, a fin de cuentas, explica cómo hemos llegado hasta aquí. Y es bueno poder ejemplificarlo. ¿Qué más que les gustaría a la gente de poder tener un vídeo del desembarco de Tarik? Eso sería histórico. No valdría, vamos, digamos que no valdría porque estaría fuera de las escalas de lo que pudiera pagarse. Ya que a finales del siglo XIX empezamos a tener fotos y luego, gracias a la situación de los hermanos Lumière y Edison y otros aportes que nos permitieron empezar a tener grabaciones, pues eso debería de ser bueno para aprovecharlo. Pero es que, a ver, pero parece que están picajosos respecto del hecho de las armas. Y cualquier cosa que tenga con el tema militar es problemático. Paco puso una vez un vídeo con un Kalashnikov y se lo tumbaron diciendo que incentivaba el suicidio. No que apareciese Paco con un Kalashnikov, un vídeo que apareció un Kalashnikov. O sea, esto de la inteligencia artificial y demás se nos sale un poco las manos. Y por eso también va a ser importante para fake news que puedan surgir por ahí. Ya le he dicho que mañana a las 8:30, sin problema. Quizás me retraso un poco, que tengo una junta de evaluación, pero creo que llegará a tiempo. No voy a estar mucho tiempo allí. Entonces, con todo y demás, a mí lo que me impresiona es la absoluta estulticia e estupidez humana. Porque, ¿cómo se llama el canal? Belumartis, actualidad militar, pero el que se subió me parece que era el de historia militar. Está pasando de historia. Y la historia es ejemplar. Hubiese subido un mapa de, yo qué sé, de la época de la partición, que ha cambiado completamente, y de repente te lo tira. Que no sé si te han hecho algo así alguna vez, vamos, ¿no? En principio a mí no. En principio a mí no. Y eso que he hecho un vídeo hablando de la automorición y tratando de ponerlo en visibilidad, porque esto es algo que también a las posiciones woke no les gustará, pero es una realidad que los varones nos automoricionamos más que las mujeres. Y esto choca contra el discurso de algunos feminismos. Y esto, evidentemente, a veces hay que ponerlo encima de la mesa, porque si no, el que gana es el que está diciendo medias verdades. Y una media verdad es peor que una mentira. Sí, pues lo que dice Paco es que es por el vídeo original y que casi que no lo recurre, porque si lo recurre se pueden demorar de nuevo. Por lo visto le pueden dejarse en directo una semana. Sí, eso me suena así. Sí, es que es una cosa que yo estoy flipando, sí. Pero es como tratar de cualquier guerra que se te ocurra, la del canal de Suez de 56, la guerra del Yom Kippur, Irak en 2003, la situación de Troubles en Irlanda, la guerra del Chaco. Bueno, ahí tal vez mostrando más fotografía, pero también puede resultar eso problemático para la inteligencia artificial. Pero si simplemente estás demostrando esa gente que con algún ideal, alguno de los combatientes, con intereses de los que están mandando a esa gente a luchar, no haciendo la diplomacia, porque evidentemente la gente tiene intereses, los países como constructos sociales tienen intereses, pero cuando acuden a esta modalidad de política por otros lados, como diría Clemenceau, como diría von Clausewitz, como diría Sun Tzu, o como diría tanto teórico de la situación bélica en la historia, si lo puedes mostrar, si puedes ejemplificar, porque como decía MacArthur, el mayor antibelicista soy yo.
No voy a citarlo, porque citarlo sería erróneo por mi parte, no me sé la cita literal, pero decía, el mayor antibelicista soy yo. Yo he estado en la guerra, yo sé lo que es, así que, ¿cómo voy a Luego, querer pues yo la las que pasan guerra? por unas guerras antibelicistas, luego, claro, sí, sí, sí. Pues esto me ha parecido. Por eso ahora, y es bueno añadirlo ahora en el propio, en tu canal, quiero decir, y demás, es el factor de comentar que muchísimo cuidado porque cualquier cosa, ya no es salga de discurso, sino que, a ver, muchas veces me habéis comentado lo de que llega un propio canal. Yo sé que mi canal lo tumbaría, aparte que no tengo tiempo, entre otras cosas, muchas veces, y no sé hacerlo, no tengo tanto conocimiento para edición y demás, se puede hacer intentar, pero sé que me lo tumbaría. Imaginemos que saco algo del contexto afgano de que toca fibra sensible. No soy tan importante, ¿eh? No lo digo porque me estoy dando, digamos, echando flores y demás. Pero no, por menos de eso, a ver, hace la inteligencia artificial, hace 2 años, 3. Cuando subimos el vídeo o subiste, mejor dicho, lo hice yo contigo, yo estoy un invitado, quiero decir, de los Kadirovsi, ahí no hubo problema. Cuando subí una foto de Ramzan Kadyrov, cuando en la época de su época de Mujahideen, frente a Rusia, junto a Abdelaudinov, o no recuerdo bien, o a otro, digamos, miliciano que cambió de bando, pues me lo censuraron porque estaba incitando a la violencia. Y es Sí, verdad que luego me levantaron la sanción, pero estuve sin poder transmitir en directo, que no lo hacía, pues, un mes. que esa es la cosa alucinante porque cuando uno explica una guerra, y como harías tú seguramente en todos los conflictos que pudieras explicar, acabarías exponiendo las armas, qué armas se usaban, Un recurso qué, gráfico. sí, qué batallas se hicieron, exponiendo tal vez alguna imagen o grabación respecto del combate que pudo establecerse, y esto se hace con armas, con dolor, con sangre, con muertos, con heridos, que se ven, y por tanto esto es parte de la naturalidad y que se debe de transmitir precisamente para tratar de evitar que las generaciones futuras lleguen a este punto. Pero lo que hacemos, como Campa dice bastantes veces, no es que estemos glorificando la guerra, estamos Si no nos gusta, explicando. somos los primeros que no queremos hablar de guerra. Decimos muchas veces que queremos hablar de guerra en pasado. Y ojalá hubiésemos hablado de este conflicto como el de hoy en pasado. Nadie quiere la guerra, yo primero. Pero habrá que intentar hacer explicar, o bueno, o conocer a la gente, porque luego lo que si no tenemos, pues el batallón TikTok, por poner un ejemplo, Sí, que quizá luego les toca en saco roto y demás, y y de similares. entender por qué demonios ayer se empezaron a volver a tirar cosas entre los hindúes y los pakistaníes cuando en principio ninguna racionalidad objetiva le daría ninguna posibilidad de lograr ningún objetivo dado el empate técnico que hay en el frente ahora mismo y desde hace bastante tiempo en la zona de Cachemira en una zona complicada porque son zonas muy elevadas y es muy difícil a la hora Que no puede haber superioridad aérea, tiene que ser el guerra tema cara a cara. logístico es Claro. gravísimo a la hora de enfrentarlo y ¿Cuántos si muertos hubo en Cargill? Por poner un sí. ejemplo. Cargill fue un mes y hubo pues 500 muertos en cada bando, más o menos. Y no fue por el tema de que un ejército muy grande, manda más gente, mayor músculo militar no significa mejor victoria. Aquí lo que pasó es que es una zona muy hostil, por climatología, elevación, que has indicado muy correctamente, y porque la guerra de guerrillas está nutriendo de siempre a Pakistán, no tanto a la India. Y la guerra simétrica. Y porque Pakistán tiene un estado dentro del estado como es el servicio de inteligencia que se basa en la táctica china milenaria creo que era de ellos de la muerte por 1000 cortes, ¿no? Se llama algo así, por 100 Sí, cortes. ¿Quién desea ahora mismo que dos países que se pueden apuntar con armas atómicas las utilicen como tal? Yo creo que si alguien lo desea es un loco. Porque no se piensa en ese término que se acuñó en la época de Khrushchev y de Kennedy para detente, que era el MAD, la destrucción mutua asegurada. De hecho, planteemos un tercer escenario. ¿Quién dice que si India, estoy hablando metafóricamente, sí, en hipótesis. India ataca a Pakistán o Pakistán a India, no saca músculo otro país diciendo se han tirado armas nucleares, yo también puedo hacerlo? Corea del Norte a Corea del Sur. Que alguien esté Y ya no está, cultivando una posibilidad para
abrir brecha en favor propio en otro escenario distinto. Sería una posibilidad complicada, sobre todo teniendo en cuenta de que esta realidad ya se visualizó, porque quiero traer a colación a una persona que es Walter de Dossier, del Canal 8 de Venezolana de Televisión. En un momento dado conectaron a Walter con Raúl Castro, que estaba con Hugo Chávez, y Hugo Chávez hizo la presentación a pesar de que Walter venía de la democracia cristiana. Luego, al final, en estos días está a malas con Maduro. Era lógico y previsible. Pero le presentó porque Walter tenía una teoría respecto del entorno de las guerras de frontera, Cuito Cubanale, el hecho de que no era Ariel Salón, era Simón Pérez. Simón Pérez, el que firmó el memorándum de entendimiento para el tema de las armas nucleares, Israel-Sudáfrica, el incidente Vela, 1979. Ese mítico 1979, que está con el tema de Irán, el tema de Kabul, el tema de Nicaragua. Fue un año la especial. Toma de la Meca. Sí, un año muy especial, pasaron muchas cosas. Nos encontramos con que en esa época, en la batalla de Cuito Cubanale, en el caso de que los sudafricanos hubieran utilizado las armas tácticas, no les habría servido de nada, porque los cubanos hacían esponjamiento y tenían las unidades bastante dispersas, con lo cual, de haber utilizado esas armas tácticas, habrían matado, ¿qué? 100, 200 soldados, sobre todo en una zona que es bastante árida, a pesar de que la batalla de Cuito Cubanale pues, podría ser como el Stalingrado de las guerras de frontera, pero era algo excepcional. Lo que pasa ahora en Ucrania, lo ha dicho precisamente Paco un montón de veces, ¿qué pasaría si utilizara Rusia unas armas tácticas nucleares en el campo de batalla? ¿Mataría a cuántos? ¿200 ucranianos en una zona de frente? Y eso con suerte porque tampoco es que haya... Además sería luego la nube radiactiva. Y que en buena medida puede irte hacia ti, como le pasaría a los rusos, que el viento iría en dirección hacia Moscú. La serie, aunque sea de una serie de ficción, que mejor explicaba eso, y que no me gusta mucho porque hay momentos que defendía la tortura, es la de 24, la segunda temporada. Cuando decían, es que tenemos que evitar que una bomba que han traído, una bomba sucia, que trajeron los terroristas a Estados Unidos, estalle en pleno Los Ángeles. Vamos a lanzarlo al mar. Decía, y con mucha razón, el asesor de seguridad nacional del presidente decía, ¿pero usted ha pensado que también las olas y el viento puede influir en que esto llegue también a la costa? Estamos hablando de Los Ángeles. Sí, es eso. La geografía para la finalización de una película como Dark Rises, como la tercera de Nolan de Batman, sirve, porque es ficción. Pero para una realista como es la segunda temporada de 24, eso ya no sirve, porque tienes que meter todos los elementos importantes. Hay un hilo de vínculo que junta la serie de Robert De Niro, esta de Día Cero, con Jericó. Porque ambas hablan de un trabajo interno, de esa resistencia interna que busca fuera del sistema tratar de cambiar la mano y forzar un cambio político. Pero claro, la diferencia es que en un lado tenemos un apagón, lo cual es doloroso, pero a fin de cuentas eso puede recomponerse de alguna manera. Pero es que en Jericó es directamente con el pulso electromagnético y todo a tomar vientos. Claro. Con lo cual, eso tiene unas consecuencias bastante más complicadas. Has dicho, o has puesto un añadido harto interesante también, que es el de, no pulso magnético, pero ahora mismo Cachemira, Jammu, Kashmir, la parte india, está bajo un control casi peor que el que están viviendo los uigures de Xinjiang, no solo con cámaras y demás, es que se corta la electricidad. Y no tiene acceso a los provisionamientos básicos. Entonces, es una forma más de castrar a una posible resistencia, sí, desde luego, pero aparte de dejar de lado a la resistencia, o posible resistencia, o grupos islamistas, que también lo sabrán, no vamos a negarlo, fundamentalistas, pero ¿qué pasa con la población civil? Que a fin de cuentas son los que sufren. Y va a ser un bien mayor el dejar a... Creo que la población de Jammu Kashmir debe ser aproximadamente unos 9 millones de habitantes, la población total de Grecia. Más luego sin contar la otra parte que está en el área de control pakistaní y pequeñas zonas que son semiautónomas, todavía mantienen autonomía dentro de la India. Sí, porque yendo a un programa ya es interesante, a pesar de que sea complicado y no deba de hacerse, pero Paco,
es resistente y hace estas cosas. Hablar de la Guerra Civil Española en YouTube. Hay 3 ejércitos. Sí, claro. Y digo que sí, hay 3 ejércitos. Está el bando republicano, está el bando nacional y los que no quisieron combatir. Y el Ejército Popular de la República. Sí, y los que no quisieron combatir. Los que no quisieron, claro. Sí. Hay un libro polémico también de autor Leira Castiñeiras que hablaba de lo que era aquellos que no quisieron combatir, pero que fueron obligados a la fuerza a meterse en el ejército franquista, en el ejército nacional, sublevado golpista. Hay de todo. Cuidado, porque también hubo mucha gente que decían que iban obligados y eran verdaderos gigantes. Sí, había desertores en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, claro, en la zona del Reino Unido, en Estados Unidos, cosas que se estudian de aquella manera y mal, cuando no se ocultan directamente. Sí, por la política que hay, claro, desde luego. Y aquí, ¿cuánta gente habrá que realmente no quiere tomar parte? Como el propio actual, bueno, exgobernador, ahora administrador, nominalmente la poca autonomía que puedan tener en Jammu Kashmir. ¿Cuánta gente habrá que está harto de los excesos del ejército indio, desde luego, pero también harto de de meter a narices por parte de los mujahideen mandados por el servicio de inteligencia pakistaní? La gente, si fuese coherente, o si la India no quiere perder lo que es Cachemira, no tendría que hacer una represión de tal manera. Si Pakistán no quisiese que toda la población estuviese en contra de ellos, no puede establecer como grupos combatientes o de resistencia a fundamentalistas que lo primero que dicen es que van a proclamar un estado integrista en el cual la Sharia rija todo al más puro estilo talibán. Eso no se puede hacer. Y si tanto le preocupa que creen las condiciones socioeconómicas diversas e importantes para hacer un plebiscito, hay antecedentes. En Quebec, por muy poco, ganó el unionismo. En Escocia también ganó el unionismo. ¿Aquí tiene que cambiar? No debería. Y si cambia, las fronteras no son inamovibles. Sí, lo deberían de aprender de Oriente Medio, donde alguno trata de buscar una conspiración judeo-masónica estilo la de... ¿Por qué no mencionarlo? El tío Paco. En el Palacio de Oriente, cuando estuvo prácticamente en las fauces de la muerte, pero aún así tuvo aquel discurso final. Parece que si Pervez Musharraf se acuerda de Franco en sus últimos momentos, pues vamos a mencionar a Franco. Pues ciertamente, cuando nos encontramos con esta situación... ¿En qué estaba? Me he perdido por el camino. No, acerca de todo lo relativo a lo que es, básicamente, por una parte lo que tenemos de la administración de Pakistán, de Cachemira y demás, teniendo por una parte a un ejército de ocupación hindú, como lo consideran los cachemires y luego por otra parte estos mujahideen que se meten a hacer lo que da la gana mandados por Pakistán. Sí. La independencia de los países de Oriente Medio es después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Siria, Líbano, Jordania, Irak, Arabia Saudí. En buena medida también surgieron en torno a 1933. Arabia Saudí se forma como país en 1933. Técnicamente Irak es en el 33. Pero ninguno de estos países tiene más de 100 años. No, y no solo eso. Recordemos que, por ejemplo, Siria tiene auténticos problemas hasta la independencia de Francia. Recordemos que hay un estado alauita, que es completamente independiente. Con lo cual, técnicamente, las fronteras actuales no tienen más de 100 años. Ninguna de las fronteras actuales en Oriente Medio tiene tanto tiempo. Con lo cual son novedosas, son ficticias. No, y a los sumos sería Sykes-Picot, que tiene 108 años. A través del tratado. Y la línea de Durán tiene como mucho 150 años. A eso me refiero. No llega a los 150 años. Entonces... También luego dicen, no, Serbia, parte de los serbios. ¿Cuál Serbia? ¿La actual? Que es lo mismo que les pasa al tema africano. Deberían de hacer un reordenamiento porque cuando uno mira el mapa de las tribus africanas antes de 1914 y antes de 1885, la cosa está distribuida de una manera completamente distinta. Pero claro... Hacer un reordenamiento les llevaría un trabajo político enorme y ninguno se ha atrevido a hacer algo parecido. Han preferido, vamos a hacer la conllevancia que decía Ortega y Gasset. Está ahí la cosa, pero es más costoso hacer las cosas bien porque es ir a la raíz.
es hacer una política radical de transformación y eso puede abrir compuertas. ¿Por qué no se puede cambiar, por ejemplo, nada en la Constitución española? Porque de fondo está esa situación que confesó Adolfo Suárez a Victoria Prego en la entrevista del 95, de que si se hubiera hecho un referéndum específico sobre la monarquía, habría ganado la República. Y eso es una constitución súper monolítica. Aquí igual. Aquí sí son, quiero decir, en el caso de Jammu Kashmir, son minorías, pero ¿son minorías protegidas? No. Por ejemplo, cuando se decía van a hacer un referéndum de independencia en Cataluña, guay, bien, pero que se vote en toda España. Problema, que es como pasó con Francia en el 58. Aquellos territorios que no plebisciten favorablemente la Constitución estarán indirectamente diciendo que quieren la independencia, que eso es lo que se interpretó y así se ejerció después. Si en España algún territorio, Canarias, Cataluña, por supuesto, pero Galicia, País Vasco, dice que sí o no, está implícitamente diciendo sobre su propia independencia, con lo cual abres un menú horrible. Por eso el tema del referéndum, pues algunos lo tienen. No, más lo carga el diablo. Acordémonos que hubo referéndum, algunos directamente referéndums algunos estatutos de autonomía fueron aprobados por Parlamento directamente, Parlamento autonómico, presidente autonómico, lo que sea. Sí, pasó con el tema de la OTAN. Canarias dijo que no a la OTAN, el País Vasco dijo que no a la OTAN, y después, sin referéndum ni nada, hubo el tema de la zona militar integrada dentro de la OTAN, cosa que se negaba en el referéndum, una de las condiciones que se firmó, pero como era un referéndum consultivo, pues entonces se podía hacer algo completamente distinto sin hacer un referéndum que lo contrajera. O más fácil incluso. Creo que tú lo trataste de tratarlo o otro conocido en un conversatorio. El caso de Almería en Andalucía, cuando es la única provincia que no quiere el Estatuto de Autonomía. Sí, los efectos... Castilla y León también votó casi en contra del Estatuto de Autonomía. Sí, Castilla y León y Castilla entró en vigor con 3 referéndums, el referéndum es el de 28 de febrero del 80 en Jaén y Almería. 3 supuestos de inconstitucionalidad. Eso es. Que fueron el tema de la región leonesa, el tema de Segovia y el tema del condado de Treviño. Entonces, cuando nos empecinamos en decir no y no, a más nos que haya, o hacer un intento de referéndum vergonzoso como fue el de 2003, cuando Kadyrov padre hace una consulta en Chechenia y dice que sí es parte de la Federación Rusa, pero con un nivel de autonomía. Sí, o como Saddam Hussein cuando en diciembre de 2002 prácticamente dice, ¿queréis que siga? Y sacó un 103%. 103, venga. 100%, sí. Que Tarek Aziz decía aquello de, es que aquí también tenemos una parte de cristianos que votan, hubiesen votado a Jesucristo porque primero condenaron a la cruz, pero luego le perdonan. Pues aquí han hecho lo mismo con Saddam Hussein. Que de yo, coño. Menuda comparación, mister. Sí, eso que era una de las caras amables del régimen. Exactamente. Sí, una persona que no dudaba en cualquier instante en ver conspiraciones judeo-masónicas por todos lados. Pero la cara amable, sí. Ahora bien, con el tema de Cachemira y demás, no veo un referéndum a la quebecoa, no veo un referéndum a la escocesa, ni siquiera un referéndum tipo Timor-Leste. Lo primero que hay que hacer es la reestructuración de la zona. Y segundo, sobre todo, pues si sigue esta partición artificial desde el año 47, en todo caso que en cualquiera de las zonas pueda haber un buffer para libre tránsito de personas de un lado a otro, no que sea como Berlín Oriental, etc. No me refiero a eso, ni siquiera como una vietnamización de la zona. Pero el primer paso para la paz posible es una conciliación, o eso creo. Y en esos instantes, misiles no casan bien con ideas de paz. Y sobre todo desarme de los terroristas. Sí, en primer término, es como en cualquier herida. Hay que quitar la sangre que haya sido producida, luego cauterizar, pero antes haber pasado un poquito de agua oxigenada. No sé cómo se pudiera trasladar al hecho diplomático, pero de alguna manera... echar sal, básicamente, no echar sal sobre la herida, no añadir
al fuego gasolina. Pienso, vamos. Sí, y seguramente la fórmula más razonable pudiera ser una confederal extra de ninguno de los dos países. Pero claro, ahí entraría la situación de tratar de forzarlo con fuerzas terceras que tuvieran capacidad suficiente de obligarles a llegar a un acuerdo, pero teniendo en cuenta... Una especie de mandato de Naciones Unidas como pasó con Camboya durante la transición, puede ser. Pero claro, ni va a querer hacerlo la India, ni va a querer hacerlo Pakistán. Pakistán porque sería admitir una federalización del país que, vuelvo a repetir, acabaría con él, como dijo Tariq Ali. Y la India porque básicamente sacaría a la luz la cantidad de crímenes que ha hecho Cachemira, que es una cosa cierta, se tiene que decir, por mucha democracia parlamentaria más grande del mundo que sea. Con lo cual, lamentablemente, la mejor opción a día de hoy vuelve a ser la cronificación soterrada y sorda respecto de volver a ver estos espectáculos, con lo cual es complicado. Estos fuegos artificiales, por desgracia, sí. Pues sí, lo dejamos aquí. Mañana estaremos en Belmastis y veremos a ver cómo han pasado estas 24 horas. Tócame madera. Y ya volvemos con otros temas en otro momento. Cuando quieras, siempre es un placer.